Debido a que en este canal nos estamos convirtiendo en unos expertos en cuanto a la remodelación, el diseño y la construcción, pues entonces también tenemos que ser expertos a la hora de saber sobre el drywall o los paneles de yeso, ya que son el material más utilizado en las construcciones de Estados Unidos. El 95% más o menos de todas las construcciones en Estados Unidos son hechas con drywall o con paneles de yeso, así que en este video vamos a estar hablando sobre sus dimensiones estándares, vamos a estar hablando sobre sus grosores y vamos a estar hablando sobre los tipos más utilizados de drywall. No podemos sencillamente ir a una tienda donde vendan materiales de construcción y decir necesito 80 hojas de drywall, ya que existen muchos tipos distintos de drywall y estos se utilizan dependiendo de la finalidad de la pared o el cielo que vayamos a construir. Entonces aquí vamos a aprender los distintos tipos y cómo se utilizan y cuándo se deben de utilizar. Hay unos más costosos, otros más económicos, unos que se utilizan para unos fines y otros que se utilizan para otros, y aquí vamos a aprender todo acerca de ello. Y como muchos de ustedes ya saben, mi nombre es Cristina, yo soy arquitecta y diseñadora de interiores y soy la creadora de CreDesigners. CreDesigners es una empresa que se dedica al diseño y la remodelación de construcciones residenciales aquí en Estados Unidos, y el 90% de nuestro trabajo es flipping, o sea que compramos casas o un inversionista compra una casa, la remodelamos y luego la casa se vende. Entonces a eso es a lo que nos dedicamos, pero también desde que yo llegué aquí a los Estados Unidos me he dedicado a trabajar en empresas especializadas en drywall, entonces tengo mucho que contarles en este video, así que quédense hasta el final si quieren saber todo lo que necesitan saber sobre el drywall. Y lo primero que vamos a hablar acerca del drywall o los paneles de yeso son sus dimensiones estándares. Como ustedes saben, aquí en Estados Unidos no trabajamos con el sistema métrico o con metros y centímetros, sino que trabajamos con el sistema imperial, que son pies y pulgadas. Entonces aquí las construcciones son moduladas por medio de pies y pulgadas, casi todo viene con módulos de pies y pulgadas y el drywall no va a ser la excepción. Entonces nosotros podemos encontrar distintos módulos o distintas hojas de drywall. La más pequeña que podemos encontrar es de 4 pies por 8 pies, 4 pies de ancho por 8 pies de alto, y todas vienen de 4 pies y lo que cambian en las dimensiones es la altura. Entonces podemos encontrar de 4 por 8 pies, podemos encontrar de 4 por 9 pies, de 4 por 10 pies y de 4 por 12 pies. Esas son las dimensiones más utilizadas, pero también en algunas ocasiones, si hacemos órdenes especiales a los fabricantes de drywall, podemos encontrar drywall de hasta 4 por 14 y de hasta 4 por 16. Pero esos son un poquito difíciles de conseguir, no los vas a conseguir en la tienda, en un Home Depot o en un Lowe's si tú vas, sino que tienes que encargarlo directamente con los fabricantes. Y antes de continuar, me imagino que ustedes se preguntan el porqué de estas medidas. Bueno, sobre todo por las alturas estándares de los cielos o de los ceilings o de los cielos falsos aquí en los Estados Unidos. Por ejemplo, en unidades residenciales, en oficinas, en lugares que no necesiten cielos muy altos, la altura estándar es de 8 pies. Entonces, generalmente, los paneles de yeso se instalan verticalmente y dan exactamente los 8 pies hacia arriba, o hay algunos constructores que les gusta o algunos arquitectos que les gusta que instalen el drywall horizontalmente, pero entonces instalan dos paneles o dos hojas de drywall y quedan exactamente los 8 pies. También cuando, por ejemplo, queremos un espacio un poquito más alto, la altura nominal o la altura genérica es 9 pies, entonces tenemos los 9 pies exactos. Entonces, si la altura de nuestros cielos es de 8 pies o de 9 pies, pues sencillamente encargamos o compramos el drywall con estas dimensiones. Y ahora para espacios, a veces en nuestras casas, que por ejemplo queremos espacios mucho más altos, que se sientan mucho más amplios, podemos diseñar nuestras casas con unos cielos de 10 o de 12 pies. Pero estos 10 o 12 pies también son muy utilizados, por ejemplo, en lugares comerciales, en hospitales, en escuelas, en algunas oficinas, en algunos edificios comerciales. Entonces, son alturas estándares que se utilizan. Ahora, cuando los cielos son mucho más altos, por ejemplo, son cielos de 14 pies y es muy complicado instalarlos y no queremos encargar directamente este drywall con el fabricante, pues entonces las personas tienden a comprar drywall de 10 pies y cortar uno de 8 en la mitad y entonces instalarlo en dos partes. Hay muchas maneras de instalarlo, pero por esto vienen estas hojas de drywall de este tamaño. Además, porque los drywall demasiado grandes, por ejemplo, son muy difíciles de instalar. Por ejemplo, un drywall de 4 por 12 es muy pesado, entonces en edificios comerciales generalmente se usa maquinaria para instalar estos tipos de drywall, pero en edificios
residenciales o en casas, pues no vamos a rentar una maquinaria que es súper cara, que cuesta $300 el día, solo para instalar un drywall así de grande. Entonces generalmente compramos el de 4x8 y si necesitamos una pieza más, pues lo cortamos porque el drywall es súper fácil de cortar. Lo único que necesitamos para cortar el drywall es básicamente una pequeña navaja. Le hacemos una hendidura, lo doblamos y el drywall está cortado. Ahora vamos a comenzar a hablar de los tipos y grosores de drywall. El primero del que vamos a hablar es el más delgadito y es el drywall que es de 1/4 de pulgada, es literal de este grosor. No sé si lo alcanzan a ver, es un drywall muy delgadito. Entonces este drywall se quiebra y no se quiebra fácil porque es muy flexible, pero si le damos un golpe se parte muy fácil. Entonces es un drywall que no es utilizado por sí solo en la estructura. Entonces, ¿para qué se utiliza este drywall tan delgado? Este drywall se utiliza en 2 ocasiones. La primera es cuando, por ejemplo, tenemos unos cielos con una textura que, por ejemplo, le han puesto alguna textura y esta textura es demasiado difícil de lijar o es muy costosa de lijar. Entonces, sencillamente le ponemos una capa de este drywall delgado y esto nos evita la lijada del cielo o de la pared, porque en muchas ocasiones hay personas que también le han puesto cierta textura a la pared, estucos, o alguna vez quieren la pared corrugosa, entonces le ponen algún spray con algún tipo de textura. Esto es muy complicado de quitar, a veces las personas no la quieren quitar por la cantidad de polvo que suelta, entonces es mucho más fácil y económico instalar una capa de este drywall y sencillamente finisharla y pintarla. Otra ocasión en la que se utiliza, por ejemplo, este drywall es para recubrir paredes que, por ejemplo, estén en madera. Tenemos una pared, por ejemplo, de un edificio comercial que tiene plywood totalmente instalado en toda la pared. Es mucho más económico recubrir este plywood o esta madera con un drywall de 1/4 de pulgada que demoler todo este plywood, instalar el plywood, por ejemplo, de 5/8 y finisharlo y acabarlo. Va a ser mucho más costoso. Entonces es mucho más fácil instalar un drywall de 1/4 de pulgada sobre este. Este drywall por sus componentes y por ser tan delgado es un drywall que es un tanto flexible. Entonces también este drywall es muy utilizado cuando tenemos una pared relativamente curva. Entonces es mucho más fácil irle dando forma a este drywall sin que se quiebre. Si vamos a intentar hacer una pared curva con un drywall, por ejemplo, de media pulgada de 5/8, cuando intentemos darle la curva se va a fracturar. Este drywall es mucho más flexible. Entonces, si tenemos una pared relativamente curva, obvio no redonda, pero relativamente curva, podemos utilizar este drywall. Ahora, hay un drywall, este es un drywall regular, no es resistente al agua, no es resistente al fuego, es un drywall regular. Cuando queremos cubrir una pared relativamente curva con esto y queremos que la pared sea resistente, o sea, que tenga un poquito más de resistencia a los golpes y que sea un poquito con más resistencia acústica, entonces lo que podemos hacer es instalar 2 capas de este drywall, entonces va a quedar como si fuera de media pulgada. Ahora, este es el drywall regular. Hay un drywall de 1/4 de pulgada que es un drywall flexible, o si lo buscan por internet y lo quieren buscar, por ejemplo, en los websites de los vendedores, se llama Flex Drywall. Este drywall flexible es un drywall de 1/4 que viene construido, fabricado con unos componentes que le permiten tener curvas muy pronunciadas. Entonces, cuando ustedes van a los edificios, por ejemplo, y ven estas paredes que son muy curvas, o en estos cielos que son muy curvos, o estos soffits o estos bulkheads que son muy curvos, estos son construidos con ese drywall flexible de 1/4. Si ustedes quieren construir alguna pared curva en su casa, pues esta es la idea, que ustedes compren un drywall de 1/4 de pulgada que sea flexible. Cabe resaltar que este drywall de 1/4 de pulgada solo viene en dimensiones de 4 pies por 8 pies. No lo vamos a encontrar con unas dimensiones más grandes. Ahora vamos a hablar del drywall de media pulgada. En cuanto al drywall de media pulgada de grosor, sí podemos encontrar todas las dimensiones que les mencioné anteriormente: 4x8, 4x9, 4x10, 4x12 e incluso 4x14 y por 16. El primer tipo de drywall de media pulgada del que vamos a hablar es el drywall regular. Este drywall regular o half inch regular drywall es un drywall que es usado más o menos en el 95% de las construcciones residenciales o casas en los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque
cumple con los estándares o con los códigos que piden las construcciones de casas, y pues porque además es un drywall muy liviano. Una hoja de este drywall pesa más o menos 60 libras, entonces una persona básicamente un poquito fuerte puede cargar una hoja de drywall e instalarlo solo sin necesidad de ayuda. Entonces este drywall es muy utilizado en las construcciones residenciales. No es resistente al agua, no es resistente al fuego, pero cumple con los estándares que piden las construcciones residenciales. También encontramos un drywall regular de media pulgada que ha salido últimamente, no lleva mucho tiempo en el mercado, y es un drywall que se llama Lightweight Regular Drywall o drywall regular ligero. Es un drywall ligero porque pesa mucho menos que el drywall del que les acabé de hablar, entonces es mucho más fácil de cargar y de instalar, un poquito más costoso, pero vale la pena. Por ejemplo, cuando ustedes estén tratando de hacer un trabajo muy rápido. Ustedes saben que la mano de obra aquí en Estados Unidos es muy costosa, entonces a veces sale mucho más económico ahorrar dinero en mano de obra y pues invertir un poquito más en material. Como les dije, el drywall regular del que les acabé de hablar pesa más o menos 60 libras una hoja normal. Esta pesa 41 libras, entonces siempre son 19 libras menos, entonces es mucho más fácil de instalar. De media pulgada también encontramos otro tipo de paneles que en inglés se llaman High Strength Ceiling Panels, o en español se llaman paneles ligeros de alta resistencia. Estos paneles ligeros de alta resistencia se usan sobre todo en ceilings o en cielos porque son resistentes al pandeo. Generalmente cuando, por ejemplo, instalamos un drywall de manera horizontal, sobre el cielo, estos drywall a veces por el peso de la insulación o por algunas cosas tienden a pandearse y a veces hasta tarjarse. Entonces cuando vemos a veces cielos nos asustamos, por ejemplo, cuando vamos a comprar una casa que está en remodelación y llegamos y vemos pequeñas fisuras en el cielo. Si las fisuras son muy pequeñas, no es que hayan daños estructurales, sino que ese drywall que instalaron en ese cielo es un drywall regular y no es resistente al pandeo. Entonces a veces con las personas caminando en el entrepiso o en la losa encima o con el peso del cielo, entonces ellos no son muy resistentes. Este drywall sí es resistente al pandeo. También se utiliza mucho este drywall, por ejemplo, ustedes saben que aquí generalmente ponemos los studs o los postes de madera, ya sea de madera o de metal, cada 16 pulgadas o cada 24 pulgadas. En algunas ocasiones o algunas construcciones instalan estos studs de madera o de metal, o estos postes los instalan con unas luces mucho más amplias. Entonces, ¿qué pasa? Cuando, por ejemplo, tenemos un espacio más amplio que 24 pulgadas entre un poste y otro, es el drywall, obviamente por todo el espacio que tiene para moverse, comienza a pandearse. Entonces, si tenemos unos espacios más grandes entre los postes, este es el drywall que nosotros tenemos que usar. Ya saben, si es mayor de 24 el espacio entre poste y poste, entonces ustedes tienen que comprar unos High Strength Ceiling Panels para estas ocasiones. Como les dije, estos drywall o el drywall regular no es resistente ni al agua o a la humedad ni al fuego, pero entonces en algunas ocasiones algunos edificios, no los residenciales, pero sí los edificios comerciales, tienen códigos que tienen que ser resistentes al fuego, o generalmente en los garajes de las casas el código en muchos estados dice que los garajes tienen que tener un drywall que sea resistente al fuego. Entonces hay un drywall de media pulgada que se llama tipo C o Type C drywall, half inch drywall, que este drywall es resistente al fuego. Entonces este drywall es creado o fabricado con un núcleo de yeso que tiene algunos componentes que le dan resistencia al fuego, y además todos los paneles de drywall tienen un papel que recubre el yeso. Este papel, dependiendo del tipo de drywall, también tiene distintos componentes que lo ayudan a que cumpla la función de este drywall. En este caso, por ejemplo, el drywall, este papel que recubre el drywall, tiene un componente que ayuda a retardar un poco el efecto del fuego dentro del drywall. Entonces ayuda, por ejemplo, a que en caso de que se esté incendiando un edificio, el papel se queme mucho más lento y permita que el fuego entre mucho más lento a quemar el drywall. Y el drywall también tiene estos componentes que por ejemplo, no tienen ningún componente de petróleo, no tienen ningún tipo de componente ni de aditivo que se queme muy rápido, y en cambio los componentes que tiene son
que se consumen muy lento con el fuego, entonces permiten que los edificios se quemen mucho más lento y le dan tiempo a las personas a salir del edificio antes de que el edificio se incendie completamente. Entonces, si usted quiere instalar este tipo de drywall en la casa, es un poquito más costoso, incluso es más costoso el drywall tipo C resistente al fuego de media pulgada que el drywall de 5/8 resistente al fuego. A pesar de que el de 5/8 es mucho más grueso, pero el de media pulgada se fabrica menos, entonces es más costoso. Ahí les doy un tip. Si ustedes quieren construir una casa que tenga ese tipo de drywall resistente al fuego, pues les conviene más comprar el de 5/8 que el comprar el de media pulgada, porque el de media pulgada es más caro. Entonces, pero este de media pulgada muchas veces en edificios comerciales lo exigen, entonces se instala en edificios comerciales, muchas veces incluso edificios comerciales exigen 2 capas de este tipo de drywall. Entonces ya saben, drywall tipo C de media pulgada para resistente al fuego. Otro tipo de drywall que casi siempre usamos en varias partes de nuestra casa es el drywall resistente al moho y a la humedad. El drywall de media pulgada resistente al moho o a la humedad, también llamado Water Resistant Drywall o XP. Por ejemplo, si ustedes van a ir a comprarlo con un fabricante o con una tienda, ustedes solo pueden decir que sea tipo XP o Type XP, y este es el drywall resistente a la humedad. Entonces, este tipo de drywall, por ejemplo, se utiliza en zonas, ojo, se utiliza no en zonas con contacto al agua, se utiliza en zonas en donde, por ejemplo, haya mucho vapor y haya cierta cantidad de humedad, por ejemplo, en los baños, pero en el lugar de los sanitarios, no en el lugar de la ducha. En las cocinas, por ejemplo, también se utilizan. Los cielos de las cocinas tienden a utilizarse porque ustedes saben que el vapor generalmente sube mucho y entonces va creando moho y humedad en el cielo de las cocinas. Entonces ese drywall Type XP es muy bueno y es el que se utiliza en zonas húmedas, pero no en zonas con contacto directo al agua. Este tipo de drywall XP o Water Resistant o resistente al agua también se utiliza, por ejemplo, en patios cubiertos o en zonas exteriores cubiertas. Digamos que vamos a crear un patio cubierto y el cielo de ese patio va a llevar drywall, entonces uno de los tipos, porque hay otros tipos de drywall que también podemos utilizar en exteriores, uno de los tipos de drywall que el código nos permite utilizar en las partes exteriores cubiertas es el tipo de drywall Type XP. Este tipo de drywall Type XP es un drywall que, igual como el resistente al fuego, tiene unos aditivos que le permiten ser resistente al agua o ser un poquito más resistente a la humedad, y aparte el papel que lo está recubriendo es un papel que es resistente a la humedad. Ahora, encontramos el drywall tipo EXP o EXP. Este también es un Water Resistant Drywall, pero tiene un poquito más de resistencia a la humedad que el drywall XP. Entonces, este drywall es el más utilizado, por ejemplo, en lugares exteriores cubiertos, como por ejemplo los sofits o los decks o cielos exteriores. Por ejemplo, nosotros queremos sacar el techo de nuestra casa un poco más y queremos instalar drywall en esta parte, entre la pared de nuestra casa y el exterior, y por ejemplo el gutter del techo. En esa parte podemos instalar este drywall tipo EXP. ¿Por qué? Porque este drywall es hecho, obviamente es fabricado con un corazón o un panel de yeso con aditivos que le permiten ser muy resistente al agua, pero además el papel, a diferencia del drywall tipo XP, el papel que recubre el drywall EXP tiene fibra de vidrio. Entonces esta fibra de vidrio lo ayuda a que sea mucho más resistente a la humedad y al moho que el tipo XP. Pero los dos son muy utilizados, uno es más utilizado que el otro. Por ejemplo, el EXP es mucho más utilizado en baños en donde la humedad sea mucho más alta que en baños de pronto que tengan una ventana. Si, por ejemplo, ustedes están construyendo un baño que no tiene ventanas y saben que el vapor va a ser muy fuerte y que puede crear moho, o por ejemplo en basements o en sótanos donde ustedes saben que son un poquito más, que pueden tener un poquito más de humedad y que la humedad es un poquito más difícil que se vaya, entonces pueden instalar de este tipo de drywall tipo EXP. Ahorita en un momentico vamos a hablar sobre los grosores de 5/8, pero para no repetir les voy diciendo de una vez que este tipo de drywall EXP viene en grosor de media pulgada y de 5/8. Entonces cuando lleguemos
a hablar de los grosores de 5 octavos, solo les menciono de una vez de que este drywall EXP lo pueden encontrar con las mismas propiedades tanto en media pulgada como en 5 octavos. Hay otro tipo de paneles que no son construidos o fabricados con yeso, sino que son construidos o fabricados con cemento Portland. Estos paneles son mucho más pesados. Como les dije, el corazón o la materia prima no es el yeso, sino el cemento. Estos paneles son utilizados especialmente en exteriores, por ejemplo, para recubrir exteriores. Como ustedes saben, aquí en los Estados Unidos construimos con madera o con metal, con postes de madera o metal cada 16 o 24 pulgadas, y después, por ejemplo, en el exterior viene una capa de este tipo de paneles que son resistentes al agua. Ellos se pueden mojar, ellos no van a dejar que la humedad penetre al interior. Si ustedes dejan mojar un panel de yeso normal, regular, resistente al fuego, incluso resistente a la humedad, si lo ponen en el agua ya está dañado. Estos paneles de cemento pueden aguantar muchísima agua, les puede caer agua encima y estos paneles no se van a dañar. Como les dije, son mucho más pesados, pero generalmente se utilizan, por ejemplo, en el exterior. Como les dije, están los studs o los postes, luego se instalan estos paneles y por encima de estos paneles ya se pone un plástico que recubre toda la fachada, que permite que no entre tanto frío, que permite incluso que no entre humedad. A pesar de que estos paneles son resistentes al agua, pues pueden tener fisuras, etcétera. Entonces luego, después del panel se pone un plástico y después de este plástico se instala el revestimiento exterior, que generalmente es siding, ya sea de vinilo, ya sea de fibra de vidrio. Muchas casas aquí instalan mampostería. Entonces lo que sea que ustedes quieren instalar en su revestimiento exterior, pero este drywall se pone antes. También es utilizado en duchas, también es utilizado, por ejemplo, en lugares extremadamente húmedos. También lo podemos utilizar, por ejemplo, en cocinas cuando hay personas que aún fabrican, que ya está muy pasado de moda, pero aún fabrican las encimeras de cocina con azulejos o con baldosas. Entonces, antes de la baldosa pueden poner una capa de este tipo de drywall de cemento, de paneles de cemento, y por encima del panel de cemento instalan las baldosas. Como les dije, es muy resistente a la humedad. Y ahora vamos a hablar sobre los paneles de 5 octavos de grosor. De casi todos los que hablamos anteriormente, de los diferentes tipos de paneles que hablamos que son de media pulgada, encontramos en 5 octavos de pulgada también. Entonces, por ejemplo, encontramos 5 octavos de pulgadas resistentes a la humedad, encontramos 5 octavos de pulgadas resistentes al fuego, pero no encontramos 5 octavos de pulgadas regulares. Todos los paneles que son de 5 octavos de pulgada de grosor son resistentes al fuego y ya vienen con otras propiedades incluidas aparte de la resistencia al fuego, pero les doy ese tip: no van a encontrar ningún tipo de drywall que sea de 5 octavos que no tenga esta función de resistencia al fuego. Bueno, y del primero que vamos a hablar es del drywall de 5 octavos resistente al fuego, que viene meramente con esa función resistente al fuego. Es un drywall tipo X. Si ustedes lo van a comprar, por ejemplo, con el fabricante, ustedes solo tienen que decir: necesito drywall de 5 octavos tipo X o drywall resistente al fuego, y ellos van a saber exactamente ustedes de qué están hablando. Este drywall también viene de 4x8, 4x9, 4x10 y 4x12. Lo pueden conseguir en cualquiera de estas dimensiones en cualquier tienda donde ustedes vayan. Al igual que cualquiera de los otros drywall, hay muchos diferentes fabricantes. Hay generalmente 4 que son mucho más, que son como los más comunes, pero ustedes pueden encontrar drywall de muchas marcas y pueden comprar el que sea. Este drywall de 5 octavos resistente al fuego, como les digo, no es tipo C, este es tipo X. Entonces hay drywall resistente al fuego tipo C y tipo X. En el de media pulgada solo encontramos tipo C. Aquí en el drywall de 5 octavos encontramos tanto tipo X como tipo C. ¿Cuál es la diferencia del drywall resistente al fuego tipo X y tipo C? El tipo C es mucho más resistente al fuego porque viene recubierto con una capa de vidrio, con un papel que contiene capa de vidrio, y porque sus aditivos interiores son mucho más resistentes al fuego. Entonces, el que generalmente usamos en casi todos los edificios comerciales es el drywall regular tipo X. El drywall tipo C no se usa mucho, a no ser de que el arquitecto o que el general contractor o que quien sea que esté a cargo de la obra exija
o el dueño incluso exija que el tipo de drywall con el que se va a construir va a ser tipo C, que es mucho más resistente al fuego, o algunos edificios que requieren por código que sea tipo C porque son edificios, por ejemplo, no sé, un restaurante, quizás la cocina del restaurante requiera que parte de ella sea con tipo C por el peligro de incendio que tiene. Entonces encontramos drywall resistente al fuego tipo X y tipo C. Como saben, el tipo C es más costoso, el tipo X es más económico, el tipo C es mucho más resistente al fuego porque contiene una capa de vidrio, y el tipo X es un poquito menos resistente al fuego, sin embargo lo es. Al igual que el drywall de media pulgada resistente a la humedad o al moho, el drywall de 5/8 de pulgada resistente a la humedad o al moho también se llama drywall tipo XP o XP. Tiene las mismas funciones exactamente que el drywall de media pulgada, que ya les expliqué, que es resistente a la humedad y al moho. Lo que pasa es que sencillamente viene en un grosor distinto. Entonces, si ustedes, por ejemplo, están construyendo toda la casa con drywall de media pulgada y necesitan construir algo resistente a la humedad o un baño, pues van a comprar de este media pulgada. Generalmente en los edificios comerciales, como todo se construye en drywall de 5/8, pues entonces cuando tienen que pasar de un lugar a otro con especificaciones distintas, o por ejemplo cuando pasan de un cuarto tiene más exposición a la humedad a un cuarto que no tiene tanto, entonces aquí se usa drywall de 5/8 resistente al agua, y en este lado se usa drywall simplemente de 5/8 resistente al fuego. Entonces tienen las mismas funciones que ya les expliqué en el drywall de media pulgada. Se fabrica de la misma manera que el drywall de media pulgada, pero sencillamente es de 5/8. Y como les expliqué, lo mismo pasa con el drywall EXP, que es un poquito más resistente a la humedad, pero entonces hay de media pulgada y de 5/8, y pues tienen las mismas funciones, sino que tienen distintos grosores. Como les mencioné, igualmente en el drywall de media pulgada existen los paneles construidos con cemento Portland que se llaman cement board. Se me olvidó decirles el nombre técnico cuando estábamos hablando de los de media pulgada. Entonces los drywall que son fabricados con cemento Portland se llaman cement, como cemento, cement board. Board son como paneles o tableros. Entonces se llaman tableros de cemento o cement board. Estos, como les dije, son muy resistentes al agua, resisten contacto directo con el agua, se pueden utilizar en saunas, se pueden utilizar en piscinas cubiertas, se pueden utilizar en revestimientos exteriores, se pueden utilizar en cocinas, se pueden utilizar en baños, se pueden utilizar en duchas, por ejemplo, se pueden utilizar recubriendo bañeras. A veces que tenemos, por ejemplo, estas bañeras o estos tubs que son independientes, suelen mucho a las personas a salirse de allí mojadas, entonces los pisos de los baños por código tienen que llevar este tipo de drywall o este tipo de paneles o otro tipo de drywall que sea totalmente resistente al agua y que pueda permitir toda esta humedad sin dañarse y sin afectar, por ejemplo, el piso de abajo, sin que hayan filtraciones, porque digamos que tenemos un baño en un primer piso y hay un sótano, y entonces si se filtra el agua, si el drywall que instalemos en el piso de ese baño permite que el agua se filtre, entonces vamos a encontrar humedad en el cielo del basement. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos con qué tipo de drywall o qué tipo de material vamos a instalar en estas zonas húmedas. Y hay otro tipo de drywall que también viene en media pulgada y viene en 5/8, y es el tipo de drywall EXP o EXP. Pero este EXP no es el mismo que les acabé de explicar, sino que este se llama EXP Tile Baker o EXP, que es base, o si traducimos Tile Baker es como base para azulejos. Tile es azulejos y Baker es base. Entonces este drywall que es base para azulejos es un drywall que es mucho más resistente a la humedad que el que les acabé de hablar. Además es mucho más duro, o sea, si lo tocamos o lo tratamos de doblar es mucho más duro. Los aditivos que le incluyen a para fabricarlo lo hacen que se convierta en un material mucho más duro, más difícil de quebrar, un poquito más pesado y además mucho más resistente a la humedad. Tiene su capa de fibra de vidrio que permite, el papel de fibra de vidrio que retarda un poquito la entrada de la humedad al drywall o al yeso, y pues el yeso, como les dije, tiene unos aditivos que hacen que sea mucho más resistente a la humedad que el EXP y que el XP que les acabé de hablar.
Entonces este sí es apto para instalar en lugares que tengan contacto directo con el agua, pero que estén recubiertos por una zona. Entonces, como les dije, Tile Baker es como base para azulejos, entonces este se pone o se instala en lugares húmedos como base, o sea, antes de los azulejos. Entonces, generalmente, por ejemplo, en duchas, en bañeras, por ejemplo, cuando vamos a instalar una bañera de esas que es independiente, que la gente se sale con los pies mojados o nos salimos con el cuerpo mojado y rociamos agua por toda parte, este tile va a impedir que esta humedad, por ejemplo, pase al otro tipo de drywall. Por ejemplo, en una losa de entrepiso que tenemos aquí, Tile Baker, y aquí tenemos el drywall normal, pues este va a hacer que esta parte de acá tenga una resistencia a la humedad y que el agua no pase, por ejemplo, al piso de abajo. Entonces, como les dije, se usa en piscinas, se usa en saunas, se puede usar en zonas exteriores. Además, la ventaja de este que no tiene el Portland, por ejemplo, es que es muy resistente al fuego. Entonces, este drywall, por ejemplo, también se utiliza a veces para cubrir cuando tenemos una estructura, por ejemplo, columnas o vigas en metal o en madera, pues este se usa para recubrir porque ayuda a retardar a que el fuego llegue mucho más tarde a estas estructuras y a que los edificios se caigan mucho más fácil. Bueno, esos son básicamente todos los tipos de drywall más comúnmente utilizados. Ustedes quizás van a encontrar otros, pero es muy difícil que los vayan a usar. Se utilizan quizás en momentos especiales o en edificios que tengan requerimientos especiales, pero esos son los más comunes. Ahora, hay un último tipo de drywall del que les quiero hablar y es el High Impact Drywall, o en otros fabricantes, por ejemplo, lo llaman como Extreme Impact Drywall. Este tipo de drywall es un drywall que, como su nombre en inglés lo indica, es muy resistente al impacto o extremadamente resistente al impacto. Entonces se utilizan, por ejemplo, en zonas con alto tráfico donde muevan material, o por ejemplo en zonas de fuego. Por ejemplo, si tenemos un basement en donde tengamos algún tipo de fuego como bolos o billar y la gente golpee con el palo las paredes, o donde hayan niños que todo el tiempo, por ejemplo, en guarderías, que los niños estén todo el tiempo, los niños no tienen tanta fuerza, pero a veces tiran cosas, o bueno, etcétera. Entonces, si tenemos una zona de juego, si por ejemplo tenemos una cancha de microfútbol, una cancha de baloncesto cubierta, que hay balonazos todo el tiempo golpeando las paredes, entonces generalmente estas paredes tienen, o en estas paredes se instala un drywall que se llama High Impact Drywall. Como les digo, no es muy común, no generalmente la gente lo usa por su costo en las casas, pero si ustedes tienen una zona de juego, si ustedes están construyendo una casa que tenga una cancha de baloncesto cubierta, etcétera, entonces en ese caso ustedes pueden comprar un High Impact o un Extreme Impact Drywall. Bueno, eso era todo lo que yo tenía por contarles acerca del drywall. Espero que si tienen alguna pregunta, que si quieren que hablemos de algún otro material, pues que me lo dejen en los comentarios, que me dejen un corazoncito si les pareció adecuada la información, si les sirve, si han trabajado con drywall, cuál ha sido su experiencia trabajando con drywall, y si quieren que toquemos algún otro tema acerca del drywall. Como siempre les he dicho en los videos anteriores, pueden seguirme en mis redes sociales. Si ustedes van a Instagram, a Facebook o a TikTok, me pueden encontrar como CreDesigners. Y pues si necesitan algún tipo de asesoría con sus proyectos de diseño, si necesitan algún tipo de asesoría con sus proyectos de flipping, pueden escribirme por ahí. También ya terminé mi libro, ya terminé mi guía completa, son 20 pasos, se llama 20 pasos para el éxito en el flipping. Si ustedes quieren tenerla, pues también me escriben y hablamos, y pues yo les hablo del costo y de absolutamente todo, cómo se las envío, etcétera. Es absolutamente todo sobre el flipping, desde que abren la compañía hasta que venden la casa. Si les interesa, pues escríbanme. Besitos y bendiciones para todos, que disfruten mucho. Bye bye.